Buenos días a todos. Dios los bendiga. Feliz jueves de la Eucaristía. Hoy estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy jueves de la Eucaristía. Que el Señor nos mire con misericordia, gracia y bendición. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos a escuchar la vida de San Carlos Lwanga, mártires africanos en Uganda. Escuchamos esta alabanza que no quiere avanzar, esta cosa que no quiere funcionar ya. Voy otra vez, ahí va. En la sacristía a fondo, hijo. Estoy en el video. Ahora le marco. Bye. En la sacristía al fondo, hijo. Ahí la metió Julio. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo. Todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este día estamos celebrando a San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda en el año 1886. Uganda es un país de África. Los padres blancos del cardenal Lavagueri empezaron a misionar en este país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y en esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar.
Y sucedió que el jefe de esta nación llamado Manguá tenía el vicio de homosexualidad. Y cuando el jefe del personal del mensaje del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, se hizo saber que el jefe de la Biblia, al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que le llama una aberración, o sea, algo abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio que la persona humana, y que en el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de muerte, Levítico 18, algo que va contra la naturaleza, Romanos 1:26, y que los que cometen no serán, y los que cometen no poseerán el reino de los cielos, 1 Corintios 6:10. Esto indignó tanto al reyezuelo que ordenó asesinar a José Masaca. Y el 15 de noviembre de 1885, y así llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otro de las causas del asesinato de José fue haber reprimido al rey por el asesinato de 2 misioneros, a saber que era tétrica noticia los demás católicos que trabajaban en el palacio real como mensajeros del empleado o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuerte a preferir morir antes de ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Manguá quiso y respetar a un jovencito llamado Manfua. Le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar, costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño esta doctrina y le dijeron que era otro de los mensajeros que se llamaba Denis. Entonces él corrompió a Manguá, mandó a llamar a Denis y le dio el muerto. Y este jovencito llegó a ser el segundo mártir, que se llama San Denis. Antes de morir, darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y le seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en el salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Langua, que había reemplazado a José Macasa, reunió todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Santa Biblia, y que los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable en su extravío. Romanos 1:18. Y les recordaba que homosexualidad es la tendencia de cometer acciones impuras contra personas del propio sexo. Y esto no es amor de caridad, que buscar el bien a otra persona, sino un amor de concupiscencia y desorden, con el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas de otro. Y la miraba y la narraba como la ciudad de Sodoma, Gomorra, fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado. Y como la Santa Biblia anunció tremendos castigos sobre los que lo cometen. Carlos terminaba de su charla recordando aquellas palabras de Jesús: el que se declara a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones, Carlos Langua, ya todos los jovencitos mensajeros que empleado en el Palacio Real de Uganda quedaron resueltos de perder su vida antes de renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de la homosexualidad. Y ahora va a llegar a los desenlaces
fatal de sus sanguinarios, sangrientos. El reyesuelo tiene como primer ministro el terrible brujo Kaikiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se habían vuelto cristianos católicos ya no se dejaban engañar por su brujería, y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararon cristianos. El cruel Manguá reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Luego le dio esta orden mortal: los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Langlois, jefe de todos los empleados del mensajero del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguieron el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a la prisión. El padre misionero lo había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy aproximado, pidieron a Carlos que lo bautizara. Y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Langlois bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El reyesuelo los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Kitikiro, fueron llevados presos 60 kilómetros de distancia. Dos se desmayaron del cansancio y de sufrimiento por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 6 días en prisión en una lejanía y en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la ascensión, los envolvieron en esteras de junco muy secas, y haciendo un inmenso montón de leña secas, lo colocaron allí y le prendieron fuego. Entre ellas, las llamas, salieron voces aclamando Cristo y cantaban a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más y los llamaron los mayores de edad, el uno por haber convertido y bautizado a unos niños, y su San Matías Curumba, y otros haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cagua. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales de los 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su caridad. El cruel Katiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después de una revolución. El reyesuelo Manguá fue derrotado por sus enemigos y desterrado al término de sus años en una isla solitaria. A los 26 mártires de Uganda, con Carlos Langlois y a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Paulo VI. Y ahora en Uganda hay millones de católicos, y la sangre de los mártires producen nuevos cristianos. Santos mártires de Uganda, os encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todas las
corruptos, para que nunca jamás dejen de robar a nadie en su fe católica. Bueno, pues hermanos, hoy estamos celebrando a San Carlos Lwanga, patrono de la juventud africana, que hoy estamos celebrando aquí en este Día de los Santos, que el Señor nos invita a tener presentes en esta vida. Aquí está, mensajeros de este palacio, de ese rey, y que el Señor nos invita a ser testigos de su amor. Sí, hermanos, vemos esta imagen y nos habla sobre el tema de la culturización. ¿Qué significa? Aquellos que están dentro de una identidad, pues el Señor nos invita a tener esa cultura, tomar la cultura, impregnarla y hacerlos católicos en la gracia divina del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa a donde entra. El maestro manda a preguntar: ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con tus discípulos? Y él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepáranos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se lo dio todo, se los dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hace un rato les decía que estamos celebrando hoy la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Hoy, en este día que el Señor nos habla sobre este tema: toma mi cuerpo y bebe mi sangre. Jesús les está haciendo un énfasis sobre el tema de la preparación en el Evangelio de San Marcos de este día. Y Jesús, en esta fiesta de panes ácimos, le pregunta: ¿cuándo se sacrificaba el cordero pascual? En esta fiesta, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que celebremos? Vayamos a preparar la cena de Pascua, ¿dónde? Y entonces hace énfasis de un hombre. Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde se encuentra. El maestro manda a preguntar: ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, esta realidad nos hace entender que Jesús ya tenía preparado todas las cosas para poder tener esa situación de la Pascua. Y la Pascua, estamos nosotros hablando del camino de Jesús que pasó. Pero hoy estamos hablando de la Eucaristía. No pasó, está. Porque la Eucaristía la tenemos en dos formas: en el alimento, que es por la cual se hizo tan pequeño y tan hermoso para que yo lo pudiera alcanzar en el alimento de mi alma y de mi cuerpo. Y dos, para la adoración, para encontrarnos, que nuestra alma se eleve y debe esa plegaria de gloria y bendición. Por eso mismo el Señor nos está invitando a que nosotros tengamos ese proceso de entregarnos y prepararnos constantemente. ¿Dónde quieres que celebre esa Pascua? Y nos habla de la habitación. Tú y yo debemos de ser esa habitación. Por eso hoy tenemos una situación que se llama secuencia. Y en la secuencia nos dice el Señor: aquí lo comen buenos y malos. Déjenme encontrarlo para que... Dicen aquí está la secuencia donde dice el Señor ese proceso de tener ese punto
donde tenemos que tener esa situación, que tenemos que ser esa habitación preparada. Dice, encontrarán a un hombre y llevarán un canto, síganlo, díganle al dueño de la casa, donde entren, el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está la habitación donde voy a preparar la mesa, la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en la segunda piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Ahora, tú y yo tenemos que tener esa habitación llamada alma, llamado cuerpo, preparada. Y esa preparación implica confesión, implica entrega. Lo comen buenos y malos, dice la secuencia. En la secuencia es un himno hecho por Santo Tomás de Aquino, que hoy nos da esa referencia para poder nosotros tener en cuenta que nosotros podemos tomar el Cristo, sí, tomar la imagen, la presencia de la comunión, sí, pero tenemos que tener la gracia venida de los sacramentos en torno a mi confesión. Entonces, oye Padre, entonces, ¿yo me puedo confesar? Sí, de mientras que tú, viviendo con tu esposa, estés casado por la iglesia. Si no, no es tu esposa, es tu cónyuge nada más. Tu esposa es un compromiso específico de gracia y bendición, donde ya se consumó este sacramento, esta gracia sagrada entre serás imagen y semejanza mía, y ahí es donde el Señor hace su consolidación. Entonces, para que tú y yo podamos tener esa situación de ser esas habitaciones dignas, como dice el Evangelio de hoy, nos invita a que nosotros seamos esa situación de estar preparados con una buena confesión, con una buena entrega, con una buena preparación. Escucha como lo dice Santo Tomás el día de hoy. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. Escucha bien, no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da vida y a los buenos les da. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Entonces, aquí nos habla el Señor sobre que los malos que puedan comerlo les da muerte. ¿Qué significa? Que puedes comulgar tu propia condenación. Si tú comulgas en estado de pecado, comulgas tu propia condenación. Pues el Padre no va a estar preguntando, el sacerdote no va a estar preguntando cada vez que te da la comunión, ¿ya te confesaste? ¿Ya te casaste? ¿Ya te esto? Eso es deber de tu conciencia, estar preparado para saber que recibes a Jesús Eucaristía, Jesús vivo y eucarístico. Y por eso mismo, lo dice el Señor, lo comen buenos y malos con provecho diferente. A los buenos, lo mismo es tener vida, no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Ahora, si tú te acercas a este banquete con el banquete del Sagrado Eucaristía para comulgar y dices, no, pues es que yo vivo en unión libre, pero estoy comulgando, y yo vivo en unión libre y sigo comulgando, pues tú estás comulgando tu propia condenación. Porque bien sabemos que los sacramentos los conoces, porque desde la confirmación y primera comunión, los sacramentos están siendo palpados por la doctrina que te aprendiste. Y no puedes pasar por alto esto. Si lo pasas por alto y que tú quieres hacer lo que tú quieres, entonces ten mucho cuidado, porque el Señor nos está diciendo con una advertencia hoy. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Entonces hoy el Señor, a través de esta preparación de la habitación que nos está invitando, una habitación arreglada, con divanes, dice, prepáranos allí la cena. Y esa prepáranos ahí la cena, pues es una constante preparación de todo, de la cual tenemos que tener continuamente. Los discípulos fueron y llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Y el preparar implica, pues constantemente, nosotros tenemos que venir a misa y nos preparamos.
y comenzamos con el yo confieso ante Dios Todopoderoso y le pedimos perdón de lo que hicimos presente en este día, o en esta de ayer a hoy, o de hoy en la mañana a la Eucaristía. Entonces esa preparación que el Señor nos está invitando es una constante encuentro con Jesús. Acordémonos la preparación que el Señor le ha dado a todos los que el Señor le ha permitido verlo. Vamos a la evocación de este mes, que es el Sagrado Corazón de Jesús, y preguntémonos cómo llegó Margarita María Lacob, la francesa. ¿Cómo llegó al corazón inmaculado de Jesús? Pues con una continua preparación, haciendo que su habitación sea digna, su presencia en la habitación. Ella se quedó extasiada al ver la Eucaristía ahí enfrente. Cómo veía cuando el sacerdote levantaba la hostia y él veía que esa Eucaristía palpitaba, y así, y ella se quedaba viendo y como que sí, como que no, como que sí, como que no, y se quedaba observando si era o no era cierto. Y entonces el Señor le da las promesas determinadas, de la cual hoy platicamos del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Señor nos quiere que nosotros tengamos esa bendición, ese proceso de gracia en su presencia. Prepáranos ahí la cena de Pascua. Entonces esa preparación es una continua entrega de ti, de mí, en esa situación. Si yo no estuviera preparando ahorita, pues realmente no estuviera diciendo el Evangelio del día, ni tampoco la presencia de la vida de los santos. Y es una constante preparación diaria, es un llamado que el Señor nos hace, y ese llamado es el cual Jesús dice: mientras cenaba, tomó un pan, lo pronunció, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y se lo dio a todos, y bebieron, y dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto del vid hasta que el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor levanta el vino, que nosotros sabemos que es vino, pasa a ser la naturaleza de ser sangre de Cristo en la transustanciación, en el cambio, en la que se llama epíclesis. Es la presencia del Espíritu Santo, donde el Señor ha sellado esa gracia de bendición, y donde el pan que se presenta se hace el cuerpo de Cristo, y el Señor nos invita a tener ese espíritu abierto. Y dice Jesús: coman y beban de este pan y de este vino hasta que yo vuelva, en memoria mía. Entonces, hoy que estamos celebrando la Eucaristía desde hace 2021 años, el Señor nos invita a tener esa memoria, ese recuerdo, esa entrega, esa bendición. Hermanos, pues hoy, en este día, les invito, vamos a tener ese recorrido. La parroquia, aquí está la parroquia, salimos por acá, salimos hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el Oxxo, subimos hasta acá arriba, a la glorieta, damos vuelta a la otra glorieta y regresamos a la principal, Playa Linda, y de ahí Alfa Omega, nos metemos otra vez por Alfa Omega. Es un recorrido corto, les invitamos vestidos de blanco, muy corto, y bueno, pues con la prevención natural de todo este caminar. Es Jesús, vamos con Jesús, vamos a un lado de Jesús, vamos detrás de Jesús. Así que te invito, por la sangre preciosa de Cristo, que vayamos disponiéndonos en el Señor con su presencia santa y gloriosa, y que el Señor nos mire con su misericordia, su santo y bendito amor por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hoy es celebración de precepto. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy
nos invita mi Señor Jesús a tener nuevamente ese encuentro eucarístico. Sí, a las 5 de la tarde vamos a exponer el Santísimo, vamos a hacer la oración del Sagrado Corazón de Jesús, a las 6 la celebración y de ahí salimos como se llama, en procesión a esta área alrededor de, pues un poquito alrededor de la parroquia para tener ese encuentro de bendición. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos. Feliz jueves para todos, feliz jueves de la Eucaristía. Dios los bendiga. Vestidos de blanco, los esperamos aquí en el Señor. Bendiciones a todos.